Basta. Hoy vamos a continuar, estamos a un capítulo de terminar el libro de Primera de Pedro, así que te voy a invitar a que saques tu Biblia. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, que es el capítulo que hoy nos toca estudiar. Y vamos a orar antes de compartir la palabra del Señor. Cierra tus ojos y vamos a pedirle a Dios. Dios, te damos gracias. Qué precioso es, Señor, es estar en tu presencia. Qué privilegio, Señor, estar delante del Creador, delante del Dios Todopoderoso, Señor. Y es increíble saber, Señor, nuestra mente lógica no alcanza a comprender lo que tú eres, Señor, y aún saber que tú estás aquí y lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Clamo, Señor, en esta tarde para que tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar con libertad, que nos hable, que nos consuele, que nos anime, que nos confronte y que también, Señor, nos lleve a seguir avanzando con certeza, con fe, Señor, hacia lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en medio de esta carta de Primera de Pedro. Me encanta esta carta, es una de las cartas más bonitas donde uno de los versículos más bonitos que a mí me gusta se encuentra precisamente en este libro de Primera de Pedro, donde dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En lo que acabamos de leer hace un tiempo, pero hoy estamos entrando a un capítulo muy interesante donde Pedro habla de una manera directa acerca del sufrimiento que venía para la iglesia. Lo hemos venido mencionando en las últimas 6 pláticas acerca de que Pedro estaba animando a través de esta carta, Pedro estaba exhortando a través de esta carta a la iglesia que iba a empezar a sufrir una persecución tremenda, una persecución de muerte, una persecución de burla, una persecución impresionante en contra de todos los cristianos de aquel tiempo. El emperador estaba destinado, estaba decidido a erradicar a los cristianos de la faz de la tierra. Y Pedro manda esta carta a la iglesia y les advierte, les anima, les exhorta, les explica. Y estamos entrando a una parte donde Pedro habla de una manera directa acerca del sufrimiento que venían para ellos y cómo enfrentar ese sufrimiento. Hoy, aunque estamos hablando de esperanza en medio del sufrimiento, la plática yo le llamé enfrentando el sufrimiento. Di conmigo, enfrentando el sufrimiento. Porque es importante saber que vamos a seguir pasando por situaciones difíciles en nuestra vida y que el cristianismo no tiene nada que ver con evitarlas, sino enfrentarlas. El cristiano no fue hecho para evitar el sufrimiento o las situaciones difíciles. El cristiano es cristiano para enfrentar con determinación, con fe, los momentos de sufrimiento y los momentos de crisis. Es ahí donde se muestra verdaderamente el cristiano. Es fácil ser cristiano, es fácil alabar, es fácil adorar cuando todo está bien. Pero cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, cuando vienen peligros, entonces se muestra realmente nuestro nivel de cristianismo. Es ahí donde probamos, porque la Biblia lo mirábamos hace unas semanas, la Biblia prueba nuestra fe. Y si esa fe es pasada, bueno, seguiremos avanzando en el crecimiento de esa fe. Y después de Pedro haber hablado acerca de la importancia de dar buena respuesta de la fe que hay en nosotros, después de Pedro haber hablado de que tenemos que aprender a vivir en armonía y aprender a sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal, Pedro hace un énfasis bien interesante en este capítulo y cómo podemos enfrentar con un conocimiento pleno las etapas de sufrimiento como el que venía para la iglesia en aquel tiempo. Lo primero que Pedro nos enseña en este pasaje, es aprender a sufrir con propósito. Qué raro se oye eso, ¿verdad? Sufrir con propósito, como si fuera algo que es necesario, como que no nos concuerdan las palabras, sufrir con propósito. Bueno, que no, Dios no nos amó para que no viviéramos en angustia, para sanarnos. ¿De qué se trata el sufrimiento? Bueno, el sufrimiento en la palabra de Dios tiene un sentido muy interesante. Tiene una connotación totalmente diferente a lo que nosotros conceptualizamos como sufrimiento. Y esto es lo que Pedro estaba haciendo con la iglesia. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 4,
del versículo 1 en adelante, el versículo 6, dice así: por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que les agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos con ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Lo primero que Pedro habla en este pasaje, lo primero que Pedro establece acerca del sufrimiento, es que el sufrimiento no es un sentimiento, no es una sensación. El versículo 1 dice: por tanto, ya que Cristo sufrió en su cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Tenemos muy claro nosotros que el sufrimiento tiene que ver con el dolor físico, con las situaciones en nuestro corazón, con lo que sentimos: es que estoy sufriendo, es que estoy pasando por un tiempo difícil, y asociamos la palabra sufrimiento con las emociones, con los sentimientos, con lo que nos pasa, con lo que nos duele. Sin embargo, Pedro establece: el sufrimiento no tiene nada que ver con lo que sientes. El sufrimiento es una actitud con la que tú enfrentas las circunstancias. Por eso dice: así como Cristo padeció en su cuerpo, ustedes asuman la misma actitud. Y no quiere decir que tengamos que sufrir en nuestro cuerpo, sino cómo Cristo enfrentó ese sufrimiento en su cuerpo. ¿Me estoy dando a entender? No es el hecho de sufrir y el dolor, sino cómo enfrentó el sufrimiento y el dolor. ¿Cuál fue la actitud que Cristo tenía al pasar por esas situaciones difíciles? Estamos destinados a pasar por situaciones difíciles porque vivimos en un mundo difícil. La palabra de Dios nos dice que en el mundo vamos a tener problemas, aflicciones, situaciones que nos quitan la paz en ciertos momentos. Pero ahí mismo Jesucristo establece cómo debemos enfrentar esos momentos de aflicción. Jesucristo dijo: en el mundo van a tener broncas, van a tener sufrimiento, van a tener dolores, pero confiad. No habla que nosotros vamos a ser exentos del sufrimiento, pero confiad. Está hablando de una actitud. Confiad porque yo ya vencí al mundo, dice. Parte de nuestro caminar con Cristo y en todas las áreas de nuestra vida implica el sufrimiento. Y el mundo, a lo largo de la historia, a lo largo de todo lo que nos vende y a través de la publicidad masiva que hoy existe, nos invita a que cada vez más evadamos el sufrimiento. No fuimos creados para sufrir. Sin embargo, Jesucristo a través de Pedro dice: hey, así como Cristo sufrió, ustedes asuman la misma actitud. La palabra sufrimiento viene de la palabra griega que es patos. De ahí viene la palabra patología. Y significa esto, lo siguiente, fíjate. Paciencia significa paciencia, sufrimiento significa paciencia, conformidad, tolerancia con que se enfrenta algo. El sufrimiento no tiene nada que ver con lo que tú sientes, sino cómo tú enfrentas lo que tú estás sintiendo. Espero estarme dando a entender. Porque quiere decir que mucho de nuestra vida depende del sufrimiento que nosotros tenemos. No fuimos creados para sufrir. Dice la palabra de Dios que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Entonces, Dios no quiere que estemos con dolencia. Dios no quiere que estemos con enfermedades. Dios no quiere que pasemos por situaciones difíciles. Dios no quiere eso. Pero lo que sí quiere es que nosotros confiemos en Él. Lo que Él sí quiere es que nosotros sea evidente en nosotros la fe de la que hablábamos la semana pasada. Algunos sinónimos de esta palabra patos en griego es tolerancia, perseverancia, entereza, resistencia, conformidad, paciencia, aguante. Entonces cuando la palabra de Dios nos dice:
así como Cristo sufrió, no quiere decir que así como sufrió físicamente y le dolió, sino cómo atravesó el sufrimiento con perseverancia, con tolerancia, con aguante. Ustedes asuman, hagan suya esa misma actitud. En otras palabras, Pedro está diciendo, aguanten, como decimos nosotros, aguanta vara, aprieta, échale ganas, resiste, tengan aguante, para que no satisfagan sus pasiones humanas o lo que ustedes quieren, sino que cumplan la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios no es nuestro dolor. Dí conmigo, la voluntad de Dios no es mi dolor. La voluntad de Dios es lo que se genera a partir del dolor. Y es una fe más fuerte. Es un sentimiento de saber que aún en el valle de la sombra y de la muerte, como dijo el rey David, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Cuando nosotros entendemos eso, no nos vamos a sorprender. Más adelante el apóstol Pedro dice, no se sorprendan cuando vengan dificultades, como si alguna cosa extraña les aconteciera. Más bien tengan fe, dice. Ahora, cuando Pedro está hablando de que tenemos que asumir la actitud de Cristo y poder sufrir con propósito, abandonando el sentido de que el sufrimiento es un dolor físico o una sensación de ansiedad, sino que el sufrimiento significa perseverancia, tolerancia, aguante. Entonces sabemos que el aguantar, el perseverar, el ser constante, va a traer un fruto en nuestra vida. ¿Sí o no? No se trata de lo que estamos atravesando, sino cómo lo estamos atravesando. En Hebreos capítulo 12, en uno de los pasajes más bonitos, nos invita a que tengamos puesta nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. En esta versión me gusta mucho cómo lo dice. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Y conmigo, toda nuestra atención. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, toda tu atención. Y si está medio dormido, pellízcalo en el nombre de Jesús. Pongan toda su atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Fíjate, Dios no está interesado solamente en que confiemos más en Él. Jesucristo está interesado en que nosotros confiemos más y mejor. Quiere decir que cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones todavía más difíciles que las que pasamos el año pasado, nuestra fe y nuestra confianza es mejor todavía, es de mejor calidad. Y luego dice, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que, fíjate qué interesante es, porque sabía que después de tanto sufrimiento, ¿qué dice? ¿Qué dice? Sería muy feliz. Ahora, no es el asunto de que le iba a doler. Jesucristo sabía que le iba a doler. No era el asunto de que Jesucristo no quería morir, que quería morir o no. Lo único que él sabía que después de tanto sufrimiento, él sería muy feliz. Y ahora dice, se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir. Pero, ¿qué dice? Él siguió adelante. Por eso, ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado, todavía no han tenido que morir como Él. En este pasaje claramente Dios nos está invitando, aprendan a sufrir lo que Jesucristo sufrió. El hecho de que tu vida, tu situación, tu matrimonio, tus hijos estén generando un sufrimiento en tu corazón, Dios no está contento con que tú estés sufriendo. Pero lo que va a poner contento tu corazón es saber que después de tanto sufrimiento tú vas a ser feliz. Eso debe motivar. Eso fue lo que llevó a Jesucristo a padecer todas las que sufrió. Ahora, ¿tú crees que Jesucristo fue bien contento a la cruz del Calvario, a ser escupido, a ser latigueado, a ser avergonzado, a ser burlado? No fue feliz a eso. Pero lo que le ponía feliz, otras versiones dice, por el gozo que le esperaba, dice. Ahora mi pregunta es, ¿estás sufriendo con propósito? ¿Estás pasando situaciones en tu vida sufriendo? ¿Perseverando por el gozo de lo que te espera?
Aquí lo pone de una manera muy interesante. Dice, pues por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como Él. Él sí murió. Él sí murió y Él padeció. Sin embargo, Él fue por el gozo que le esperaba, porque sabía que en este pasaje Pedro dice algo interesante. Dice, en el que acabamos de leer de Pedro, dice, se me fue. Pues ya basta, dice, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que les agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas, a la idolatría. A ellos se les hace extraño, pero ellos tendrán que rendir cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Acuérdate, quiero que nunca se te olvide que mientras estamos hablando de esto, Pablo le está hablando a una iglesia que iba a pasar por situaciones de muerte. Situaciones en las que iba a ser puesta a prueba su fe, que les iban a preguntar, ¿crees en Cristo? Y si ellos decían que sí, podían morir, podían perder todo. Por eso Pedro le dice, aguanten, perseveren, por el gozo que les espera. Otra cosa que nos enseña en este pasaje en específico, Pedro, después del capítulo 6, nos enseña a que en medio del sufrimiento es necesario que aprendamos a relacionarnos en el sufrimiento. Es importante, Pedro está explicando, ustedes van a pasar por situaciones difíciles y es importante que estén unidos. Es importante que puedan contarse el uno con el otro. Pero parece en ocasiones en la iglesia que cuando alguien pasa por una situación difícil, lo primero que hace es alejarse. Que cuando alguien cae en pecado, que cuando las cosas no van muy bien económicamente o las cosas no van muy bien en el matrimonio, entonces lo primero que hacen es alejarse de la iglesia, ya no van a la iglesia, ya no hablan con nadie y si alguien les habla no les contestan y están ahí escondiéndose, aislándose. Y Pedro les está exhortando, vienen situaciones difíciles, vienen situaciones de prueba y es importante que ustedes estén unidos. Esa exhortación también nos la hace a nosotros a través de este pasaje. Sabiendo que no estamos exentos de situaciones difíciles, tenemos que aprender que Dios nos ha puesto un recurso precioso que es la iglesia para relacionarnos en medio del sufrimiento. Primera de Pedro capítulo 4 del versículo 7 en adelante, que es lo que nos toca, dice, y se acerca el fin de todas las cosas, así que para obrar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ahora, asumo que algunas personas que ya estaban pasando el sufrimiento de la persecución en aquellos tiempos, eran personas que estaban perdiendo privilegios. Mucha gente que estaba en aquel tiempo, acuérdense que era un imperio romano, y muchos de los trabajos dependían del gobierno. Entonces mucha gente que estaba empezando a creer en Jesucristo, lo primero que estaba pasando es que estaban empezando a perder sus trabajos, estaban empezando a perder propiedades, el gobierno les estaba quitando, los estaban marginando, entonces les dice Pedro, aprendan a hospitalizarse, hospitalizarse, ¿está bien? Pues así como, no hospitalizarse, ir al hospital, pero, ¿verdad? Recibirlos en su casa, hospitalidad y todo ese asunto. Ahora, Pedro hace un énfasis muy interesante. Dice, sobre todo, di conmigo, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Ahora, yo no dudo que en aquellos tiempos, en aquella iglesia, había gente entre ellos molestos entre sí, peleados, que no se hablaban, que aquella familia se puso de novia, la hija con el hijo de aquella familia y tronaron y la familia se dejó de hablar. Alguna familia enojada ahí porque la bloquearon del Facebook o algo así. Algo pasó entre las familias, alguna división, alguna situación difícil. Pero lo que pasaba ahí es que Pedro exhorta, vienen tiempos difíciles y es importante que ustedes estén unidos.
La exhortación en estos pasajes tiene que ver con la importancia, una vez más, de las relaciones en medio del sufrimiento. Si hay un lugar donde las personas deben de sentirse aceptadas, donde deben de sentirse amadas, donde deben de sentirse empujadas, animadas a seguir adelante, es en la iglesia. La versión Dios habla hoy dice eso: manténganse alertas, dice, y denle especial atención a la oración. Es importante saber que la oración debe ser la llave para que nosotros podamos pasar por alto los momentos de sufrimiento. La palabra de Dios nos dice que sean conocidas todas sus peticiones en oración a su Dios, dice. Y el Dios de toda gracia, Él les suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria. Seguramente, como en toda iglesia, pudo haber diferencias entre los creyentes. Pedro exhorta: ámense. Vienen situaciones difíciles, aprendan a superar las situaciones difíciles que pueda haber entre ustedes. Porque cuando ustedes aman, dice, el amor cubre multitud de errores. Ahora, quiero traducir eso al círculo familiar. Porque el círculo familiar es donde nosotros, donde comúnmente más daño nos hacemos. ¿Por qué? Porque a veces los hijos son rebeldes, porque a veces el hombre es insensible, porque a veces la mujer quiere ser dominante, porque a veces en ese círculo se hace tenso el asunto y el único motor que puede mantener a flote la iglesia, la casa, el matrimonio, es el amor. Y no estoy hablando del amor de maripositas en el estómago, estoy hablando del amor de 1 Corintios capítulo 13. Donde dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo cree. Eso es el amor. Por eso dice, el amor profundo cubre multitud. No dice que cubre un pecado. ¿Cubre qué? Multitud de pecados. Porque el amor todo lo espera, porque el amor todo lo soporta, porque el amor todo lo cree. El perdón y el cubrir, por así decir, pasar por alto los pecados, es una práctica diaria en el ser humano. Proverbios 17:9 dice esto: el que perdona la ofensa cultiva el amor. No sé si alguno de ustedes ha cultivado algo. ¿Alguien ha tenido la experiencia de sembrar algo, verlo crecer y comer de su fruto? ¿Alguien? Comúnmente está más fácil ir a la Walmart, a agarrar las manzanas y todo el asunto. Pero hay gente que le gusta el asunto. Y me gusta la palabra cultivar. Porque la palabra cultivar significa sembrar. Es el proceso de sembrar, regar, ver crecer y disfrutar. Eso encierra cultivar. Entonces, cuando dice la palabra de Dios aquí, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide a los amigos. Yo estoy seguro que, y sin temor a equivocarme, que en nuestro corazón, aunque nosotros digamos que no, hay situaciones en nuestro corazón que el día de hoy, por más cristianos que seamos, tenemos que aprender a perdonar. Todavía hay en nuestro corazón. Hay cosas que tenemos que perdonar, y a lo mejor tú no te das cuenta, y ahorita dices, pues ¿qué? Pues no te vas a dar cuenta hasta que estés enfrente de la situación y te des cuenta, híjole, no he perdonado a esta persona, no he perdonado a esto. Pero cuando tú perdonas, cultivas, estás poniendo en tierra una semilla que tarde que temprano dará fruto. Pedro en estos pasajes primero nos enseña que tenemos que aprender a sufrir con propósito. Tenemos que aprender a aguantar, a tolerar, a saber que lo que estamos haciendo, tarde que temprano remunerará en una recompensa para nosotros si lo estamos haciendo por sufrir y por hacer el bien. En segundo aspecto, Pedro nos enseña que en medio del sufrimiento, una manera efectiva de enfrentar el sufrimiento es relacionándonos con otras personas. Para eso existe la iglesia. Para eso existen los ministros, para eso existe la iglesia en general. La palabra de Dios en un pasaje en Tesalonicenses dice, aprendan a consolarse los unos a los otros. El tercer aspecto que yo veo en este pasaje, que Pedro trata de enseñar a la iglesia,
Es que una de las cosas importantes en el medio del sufrimiento es aprender a servir en medio del sufrimiento. Bueno, lo voy a leer literalmente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno ponga al servicio de los demás. Acuérdate del contexto. Venía en persecución, venía muerte, y Pablo les exhorta, pongan al servicio de los demás el don que hayan recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La manera de salir adelante en medio del sufrimiento y poder enfrentarlo con victoria es ir viendo a los demás. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Tú y yo somos la extensión, fíjate lo que te voy a decir. Tú y yo somos la extensión del amor de Dios en esta tierra. Yo como esposo sé que la manera más práctica y la manera más real y palpable que mi esposa va a recibir el amor por parte de Dios es yo amándola como Cristo me ha amado a mí. ¿Me estoy explicando? Cuando yo amo a mi esposa y cuando yo hago lo que la palabra de Dios dice en estos pasajes donde dice que tengo que aprender a hacer a un lado mis pasiones humanas o mi egoísmo y darle paso a la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y yo hago lo que la palabra de Dios me dice y yo amo a mi esposa y yo le proveo no solamente lo económico sino lo emocional, lo espiritual, y yo soy el hombre que Dios me pide que sea, lo que yo le estoy demostrando a ella es el amor de Dios para ella. Y viceversa también pasa. La manera en la que uno en ocasiones es ofendido por parte de Dios, aunque Dios no ofende a nadie, es por parte de sus propios hijos. Nosotros tenemos que aprender que donde Dios nos ha puesto con un propósito definido, claro. Donde Dios te ha puesto a ti es para que tú seas una extensión del amor de Dios. Es para que tú seas los brazos y los pies de Dios, ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, aquí en tu iglesia. Pero estamos más acostumbrados, nosotros como cristianos y por toda la mercadotecnia que nos invade el día de hoy, estamos más acostumbrados a ser cristianos que demandan en vez de ser cristianos que ofertan. Es que nadie me saludó. Es que nadie me dijo. Es que nadie ha ido a visitarme. Es que nadie es que el pastor no me dijo, no me pidió, no me hizo, no me consideró. Somos cristianos que demandan. Sin embargo, la palabra de Dios tú puedes ver desde el principio que Dios estableció al pueblo de Israel no como un pueblo que le demandaba a Dios, sino un pueblo que Dios le demandó a él. ¿Me estoy explicando? Dios le pidió, tú me vas a sacrificar, tú me vas a dar, tú me vas a hacer, y yo te voy a bendecir. Pero la condición es, si tú oyeres atentamente la voz del Señor y haces conforme a lo que yo te estoy pidiendo, y te tumbas el rollo de ser alguien que demanda y ofrenda y oferta, entonces yo abriré las ventanas de los cielos. Y estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, dice. Ni siquiera, aunque te escondas, aunque no las quieras, tú obedeces a Dios, le escuchas y ofertas, Dios dice, yo voy a bendecir tu entrada, tu salida, voy a llenar tus graneros, te voy a dar salud, por un camino vendrán contra ti, por 7 saldrán huyendo, y promesa tras promesa tras promesa. Y en este pasaje, Pedro invita a la iglesia, aprendan a utilizar el don que Dios les dio para servir a los demás. En estos momentos de persecución, a lo mejor tú tienes el don de dar una buena palabra de esperanza, de poder abrazar a alguien y traer consuelo al corazón. Utiliza ese don. Aquí dice en este pasaje, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Si tú hablas, si tienes el don de hablar, de traer una palabra que traiga ánimo, hazlo, dice. Hazlo, pero como si Dios estuviera hablando a través de ti. Híjole. Y luego dice, el que expresa algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo. Imagínate solamente una iglesia, cristianos, en este lugar,
que en vez de demandar y demandar y demandar, ofertan y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo dones, tengo habilidades, tengo talentos, tengo tiempo, tengo vida, y yo la quiero poner al servicio de los demás. No estoy hablando de que esta iglesia será diferente, estoy hablando de que esta ciudad será diferente, esta nación será diferente. Porque en medio de una sociedad de sufrimiento, Dios nos está invitando a sufrir con propósito. Dios nos está invitando a saber que aún en medio del proceso doloroso, hay una esperanza que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o imaginar. A lo mejor tú dices, pues yo no estoy pasando por nada ahorita de enfermedad, a lo mejor no estoy pasando el asunto de una situación económica difícil, a lo mejor yo estoy muy bien ahorita en mi matrimonio, a lo mejor todo está perfecto. Pues aguas, porque dice la palabra de Dios que el que se crea firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Entonces, todos no debemos tener la arrogancia de decir, pues yo estoy bien. Siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que crecer, siempre hay un aspecto en que nosotros, porque si nosotros no vamos para adelante en el Señor, déjame darte una noticia, vamos para atrás. Si nosotros no vamos hacia adelante en el Señor, Dios no tiene cristianos en stand-by. Ahí, pues ahí la llevo. No, o vas para adelante o vas para atrás. La palabra de Dios dice, el que conmigo no está, ¿cómo dice? El que conmigo no siembra, está desparramando, dice. ¿Sí dice así? ¿O es la versión Richie Leal, 1960? ¿Cómo dice? El que conmigo no recoge, desparrama, ahí está. ¿Sí es así? Entonces Dios dice, conmigo no estás a medios chiles, conmigo no estás ahí a poquito. O conmigo o estás o no estás. Apocalipsis dice, o eres frío o eres ¿qué? Caliente. O estás conmigo o no estás. O estás adentro o estás afuera. No puedes estar con uno adentro y otro afuera. O estás o no estás. Y nosotros tenemos que aprender a saber que en medio del sufrimiento estas tres cosas son cosas que nos van a ayudar a enfrentarlo con éxito. Número 1, sufriendo con propósito. Número 2, aprendiendo a relacionarnos en medio del sufrimiento. ¿Cuáles son tus reacciones en medio de la crisis, en medio de la situación difícil? ¿Cuáles son nuestras estrategias? Y número 3, algo que nosotros podemos aprender a llevar en Cristo, el sufrimiento, es siendo cristianos que ofertan, que ponen la vida a disposición de los demás, que ponen un hombro, que ponen sus talentos, ¿por qué no? Ponen su economía para el beneficio de los demás, que pones todo lo que tú eres. Dios te ha dado casa, Dios te ha dado carro, Dios te ha dado trabajo, Dios te ha dado dinero, Dios te ha dado vida. Pero todo lo que Dios te ha dado, número 1, es para suplir tus necesidades. Y número 2, para que tú puedas ofertar a otros lo que Dios te ha dado a ti. Si tú no viniste el domingo, te recomiendo mucho que compres la prédica. Compartió con nosotros el pastor Rubén Quintero, que es pastor en La Viña, en el centro. Muy buena plática. Creo que no puedes irte de este lugar sin haber pedido ese CD. Porque es algo que como cristianos tenemos, y tiene que ver con el servicio, tiene que ver con lo que nosotros sembramos en esta tierra y que cosecharemos más adelante. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Primero me quiero dirigir a aquellas personas, voy a pedir a los muchachos de la alabanza que están aquí si pueden acompañarme. Quiero dirigirme primero a las personas que hoy por hoy están pasando por una situación difícil. Pedí si pudiéramos cerrar nuestros ojos, así que te agradezco. Si hoy tú estás aquí y hay algún aspecto, por mínimo que sea,
que requiere de ti tolerancia, que requiere de ti paciencia, que requiere de ti perseverancia. Queremos orar por ti en esta tarde. Probablemente tu vida personal, hay alguna situación que está generando estrés. Contrario a lo que nosotros tenemos conceptualizado por sufrimiento, Jesucristo vino, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Contrario a lo que nosotros creemos que es sufrimiento, Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo los voy a hacer descansar. Dios quiere que tú descanses. Y Dios, Jesucristo, no va a evitar el dolor. Lo que sí puede hacer Él es interceder para que tu fe no falte. Y una vez que haya pasado esta situación, este proceso, como lo leímos en Hebreos capítulo 12, tú puedes ser muy feliz. Voy a invitar a que todos nos pongamos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque reconocemos, Señor, que tú eres un Dios que está, no un Dios que estará, sino un Dios que está. Y hoy en especial, Señor, primeramente, antes de cualquier cosa, quiero orar, Señor, por cada persona que el día de hoy necesita de ese aguante, necesita de esa tolerancia, de esa perseverancia, de esa constancia que solamente tú puedes dar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú ya estás pasando por alguna situación difícil, queremos clamar a Dios contigo. Queremos hacer las dos cosas que vimos después. Si tú estás pasando por una situación difícil, número uno, queremos decirte, relaciónate en medio del sufrimiento. Número uno, queremos decirte, cuentas con una iglesia, cuentas con líderes, cuentas con tu pastor, para que puedas salir adelante en esa situación. Y número dos, ponemos a tu disposición nuestra vida para lo que tú necesites. Pero antes que eso queremos orar. La palabra de Dios nos dice, antes de todo, manténganse firmes en oración. Yo quiero que tú levantes tu mano si hoy estás pasando por una situación difícil, por más mínima que sea. Levanta tu mano. Y así con tu mano en alto, repite esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, hoy decido poner mi vista en ti, el autor, el consumador de mi fe. Y porque sé lo que viene para mi vida, hoy me dispongo a pasar por este desierto con toda la determinación de que tú estás conmigo. Así con tus manos en alto, en una señal de dependencia de Dios, vamos a entonar este canto con todo nuestro corazón. Dile fuerte esto, aunque yo esté en el valle del dolor, conmigo tú estás. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor. Dile fuerte. Tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad,
no dudaré porque estás aquí. Dile fuerte eso, y no temeré. Y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está. Dile fuerte. ¿De quién temer? ¿De quién temer? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios nunca me dejará. Gracias, Dios. Puedo ver la luz, dilo fuerte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti. Fuerte dilo. Y no temeré jamás, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está. Levanta tus manos y dilo. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltará en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. Dios nunca me dejará. Dilo con toda la fe del mundo. No me vas a soltar, Dios. No. Dios nunca me dejará. Dios fuerte. Puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras queda en ti. Dile fuerte, voy a alabarte. Voy a alabarte. Voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. El profeta Ageo dijo algo bien interesante. Él dijo: aunque la higuera no dé su fruto, aunque la vid no dé renuevos, con todo yo me alegraré en el Señor. Esta parte me encanta porque dice: puedo ver la luz, a lo lejos, pero ahí está. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y los problemas van a terminar, pero mientras llega el fin, yo te voy a alabar. Levanta tus manos y díselo. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Y le voy a alabarte, Señor. Comprométete. Voy a alabarte, voy a alabarte. La última vez, díselo fuerte. Puedo ver la luz. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega en ti.
Haz pacto con Dios, dile, voy a alabarte, voy a alabarte. Justo antes de Jesucristo ser aprendido, Jesucristo sabía que venía un tiempo difícil, no solamente para Él en su físico, sino que venía un tiempo difícil también para los discípulos. Iban a ser perseguidos, algunos iban a ser torturados, algunos iban a ser cuestionados. Pero Jesucristo dijo algo, y particularmente se lo dijo a Pedro. Le dijo, Simón, Simón, he aquí dice que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Jesucristo hace referencia a que todos iban a ser zarandeados. Escucha esto. Jesús dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no falle tu fe. No para que no te duela, no para que tú estés exento. Yo he orado por ti para que no falle tu fe. Por eso yo he orado por ti, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Parte de lo que Dios nos permite sufrir, iglesia, es para que nosotros tengamos la capacidad en Dios de consolar a otros. Yo he rogado por ti, porque Satanás va a zarandearlos a todos, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando tú hayas vuelto en sí, tú fortalezcas a todos tus hermanos. Eso es sufrir con propósito. Eso es pasar situaciones difíciles con la fe de saber que Dios utilizará tu vida para hacer luz, para hacer sal, para ser un faro en medio del naufragio. Vamos a despedirnos de este tiempo haciendo esta oración, declarando, tú no me vas a soltar, Señor. Levanta tus manos al cielo y díselo. No me soltarás, Señor. No me soltarás en la calma o la tormenta. En lo alto, en lo bajo, no me soltarás. Dios nunca me dejará. No me soltarás. No me soltarás en la calma o la... Una vez más, vamos a cantar esta parte. Tú no me soltarás. Dilo fuerte. No me soltarás. No me soltarás, Dios nunca me dejarás. Quiero que con mucho respeto pongas tu mano sobre la persona que está a tu lado y que ores por esa persona, que le digas, Señor, pido una fe como nunca antes en la vida de la persona que está a mi lado. Una certeza, una confianza de saber, Señor, que tú estás en su vida y que nunca la soltarás. Padre, yo no sé si esté pasando por algo difícil o no. Lo único que sé es que tú estás con esta persona. Y si está pasando por alguna situación difícil, hoy pido, Señor, que demuestres como nunca antes a su vida una certeza tal, Señor, que como dijo el rey David, aunque yo esté en el valle de la sombra, aunque esté sufriendo persecución, aunque esté en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Pido, Señor, una fe en su vida inquebrantable,
incorruptible, una fe, Señor, que va madurando cada vez más. Y saber, Señor, que cuando sufrimos con propósito, el propósito es que tu perfecta voluntad se cumpla en nuestra vida. Ayúdame a mí, Señor, a ser una buena persona para Él, que ella pueda o Él contar conmigo en una guerrera de oración, en una persona que estará intercediendo por su vida. Pongo a su disposición, Señor, dones, talentos, habilidades, aún mi dinero, si hay alguna necesidad en su vida. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por recordarnos esto? Yo quiero que nos despidamos alabando al Señor. Nos vamos a ir alabando al Señor, declarando este canto. Hoy estoy más fuerte que nunca. Dilo conmigo, yo soy más fuerte que nunca. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, estoy bien. Ahora dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, lo más fuerte que está. Vamos a declarar esto fuerte. Más fuerte que nunca, más lleno de gozo, saturado de fe, estoy por ti. Dilo fuerte, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, desde que estoy en ti puedo vivir. Y es cierto, nada ha sido fácil, por cierto, dilo fuerte, es por ti que yo estoy bien, tengo fe, estoy lleno de esperanza, puedo ver tu poder y no cerraré mis ojos al saber que tendré que luchar, dilo fuerte, pero sé que estando en ti yo venceré. ¿Cuántos creen esta canción? Más fuerte que nunca, fuerte dilo. Más fuerte que nunca, más lleno de gozo, estoy por ti. Confiésalo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, desde que estoy en ti puedo vivir. Y es cierto, nada ha sido fácil, por cierto, es por ti que yo estoy bien, tengo fe, estoy lleno de esperanza, puedo ver tu poder y no cerraré mis ojos al saber que tendré que luchar, pero sé que estando en ti yo venceré. Gracias, Señor, por tu fe. Vamos a acá una vez más. Así aplaudiendo bien fuerte. Estoy bien, dilo fuerte con las voces. Estoy lleno. Y no cerraré mis ojos, que tendré que luchar, pero sé que estando en ti yo estoy bien, tengo fe, estoy lleno, puedo ver tu poder y no cerraré mis ojos, que tendré que luchar, dilo fuerte, pero sé que estando en ti yo venceré, pero sé que estando en ti yo venceré.
pero sé que estando en ti yo venceré. Oh, gracias Dios. Gracias Dios. Estamos despedidos, iglesia. Que Dios los bendiga. Hoy es un día especial. Hoy es un día que Dios ha creado. La palabra de Dios dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Voltea con la persona que está a tu lado, dale un abrazo y dile, qué bueno que estuviste aquí conmigo alabando al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.